Positivamente. El podcast. Con Janet Díaz y Esther Díaz. Adopta nuevas formas de pensamiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Positivamente, el podcast. Gracias a todos ustedes que nos escuchan cada semana y que nos acompañan y que juntos nos estamos transformando para construirnos como mejores seres humanos. Me permito saludar a Janet Díaz. Janet, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, saludos a todos, a la orden. Janet, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Puedes presentarla a toda nuestra audiencia? Sí, pues hoy es un día muy especial porque tenemos como invitada, una gran invitada, María Morales, Master Coach. Ella es conferencista internacional y aparte prepara personas para certificarse como conferencista, pero su fuerte, y por eso la invitamos, es lo que es el coaching. Ella es originaria de Madrid, España, pero radica en Tijuana, México. Bienvenida, María. Hola chicas, hola Esther, hola Janet, qué placer estar aquí para aportar y crear valor a través de un tema que da tanto de qué hablar. Estoy súper emocionada por compartir con vosotras y con toda la gente que nos escucha. Aprende de ti. Crecimiento personal. Por ejemplo, yo cuando trabajé contigo, que te conocí, pues yo no sabía absolutamente nada de coaching, no sabía ni que existía, y ya cuando te conozco, voy aprendiendo que ya tiene bastantes años esto de la práctica del coaching. Así es, Janet. Bueno, es un tema que ha causado tanto consecuencias mega positivas y poderosas como causas y efectos conflictivos. También ha dado mucho de qué hablar y causa del hecho de que dé tanto de qué hablar, tanto para público que es conocedor y que le encanta, y también otro público que también es súper conocedor y que lo resiste de una manera al punto de invalidarlo, ¿no? Y el coaching no es algo como que apareció hace 10 años y entonces se agarró con un método para crear negocio y nada más, ¿no? El coaching, si vamos a sus orígenes, los tiene en la época de Sócrates, de hecho, con el método que se llama la mayéutica. Wow. Si hablamos de fundamentos y de dónde es la base originaria del coaching como tal, que era un proceso de preguntas y respuestas, que en eso se basa la estructura del coaching, pues tiene originalidad en la mayéutica de Sócrates, ¿no? Y estamos hablando de un sistema que ha ido agarrando ramificaciones. Hoy en día existen más de 100 tipos de coaching y existen, yo digo, ¿no? Los coaches que generan chingonerías y los que cuachingan. Yo les digo los cuachingadores. Y entonces, sí, es un tema súper amplio que yo me podría agarrar y decir, oh, la próxima hora no me van a interrumpir porque voy a hablar una hora de coaching, pero sí, vamos a tocar ciertos puntos. El coaching es algo que está en su auge en este momento, sin embargo, no es algo que acaba de aparecer, no es un bebé que apenas está explorando el mundo y sus consecuencias. Sí, a mí me parece súper interesante. Yo la verdad no sabía absolutamente nada de esto hasta que te conozco, María, y conozco a tu esposa, que le mando también un saludo a Valeria, muy afectuoso. Y pues me pareció como mágico, como, o sea, difícil de explicar, sino que yo invitaría a las personas, no sé qué opinas, María, que presencien estas actividades, aunque hay muchos tabúes, muchos miedos que tienen las personas, pero en general no es lo mismo que platiques a que lo sientas. Por supuesto, y de hecho yo creo que hay que empezar como por hacer las distinciones y diferencias de lo que significa coaching a, por ejemplo, otro tipo de terapia, por ejemplo, la psicología clínica. Y esto ha sido uno de los puntos controversiales principales dentro de este mundo porque mucha gente de pronto interpretó que vivir un proceso de coaching de cualquier tipo, ya sea uno a uno, es decir, solamente un coach y un coachee, que es el cliente que recibe el proceso de coaching, y la terapia, ¿no? Y son procesos completamente distintos. Yo como lo explico es
una terapia, y no soy psicóloga, ¿ok? Es desde mi punto de vista y lo que yo entiendo de lo que hoy en día manifiesta la psicología clínica. La psicología clínica, digamos, vamos a ponerlo con manzanitas, muy sencillo para que cualquier persona pudiera interpretarlo. La psicología clínica parte de estar trabajando en el momento presente, accediendo a momentos pasados para poder sanar y resolver una situación que se está manifestando en este momento, como el entendimiento del funcionamiento de la mente y las emociones, ¿no? Pero yendo a un proceso de vamos a ir de atrás hacia ahora para poder sanar y tener un resultado distinto. Versus el coaching no trabaja con la sanación, y esto es algo que se ha mal informado muchas veces a las personas. Puede haber como una consecuencia, por supuesto, la sanación en cualquier aspecto, pero el coaching en realidad es un acompañamiento del momento presente a trabajar hacia el futuro. De hecho, el coaching siempre se enfoca hacia futuro. Es un acompañamiento a crear un resultado específico, una meta específica, con ciertas características y ciertas herramientas que requieren cumplir varios requisitos, ¿no? Entonces, desde ahí descartamos que el coaching tiene como propósito sanar una emoción o el decir resolver cierta adicción. De hecho, dentro del código de ética de un coach se establece cómo es que el coaching no es apto para resolver temas de adicciones, patologías psiquiátricas, que cada tema tiene su propio profesional. Si tú lo que estás buscando es crear un resultado o resultados distintos, específicos, medibles en cualquier área de tu vida, el proceso apropiado será coaching, ¿no? Un tipo de coaching, dependiendo de la meta y la persona que lo está recibiendo. Porque ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué existen tantos tipos de coaching? Y la psicología se enfoca a, voy a ver qué ha pasado, qué es lo que está pasando, de dónde proviene, cuál es la raíz, para resolver la manera en la que me siento hoy. La psicología no se enfoca a crear un resultado específico, y el coaching sí, y la psicología se centra en sanación y entendimiento de la mente y la emoción en el momento pasado para que se vea manifestado en el presente. ¿Me explico? Excelente, claro que sí. Para mí ha sido, en lo personal, el coaching ha sido como un portal donde he tenido varios beneficios. Ahora que mencionas esto, me llama mucho la atención lo que tú describes, porque yo creo que cada persona trabaja lo que uno requiere o lo que uno quiere trabajar en ese momento. Para mí ha sido un beneficio tremendo, y ha sido como herramienta para mi propio despertar mental. Entonces, dependiendo, creo yo también, de la apertura de la persona, si le ejerce efecto y en qué parte de lo que tú quieras trabajar te puede ejercer. Por ejemplo, yo he tenido beneficios de apertura en crear cosas, o sea, en darme la oportunidad de conocer diferentes cosas que antes yo decía, no, es que eso yo no lo puedo hacer, no, es que eso yo no lo hago, no, yo no soy para eso. Y vivía yo en una cuestión de no, no, no y no, y a lo mejor no me permitía hacer cosas diferentes o no me permitía hasta conocer personas diferentes, sino que hasta, yo creo que vivía hasta como en un miedo, que el coaching fue lo que me liberó finalmente. Entonces, beneficios hasta en salud, en recuperar personas, familiares, amistades, conocer más, etcétera, etcétera. Entonces, creo que depende de la apertura de la persona, y yo creo que todas estos tipos de herramientas que hemos estado mencionando en estos podcasts, pues depende de uno, o sea, llegamos a lo mismo, depende de uno mismo abrirse a estas posibilidades, dar la oportunidad a que coaching, psicólogos, personas que se dedican a herramientas holísticas puedan accesar a ti, te permitas, y son grandes beneficios, pero a veces el miedo, a veces las inseguridades, todo eso que vas arrastrando en la vida, pues te va permitiendo impedir que pasen y que sucedan estas situaciones, o que te permitas trabajar en este tipo de herramientas como es el coaching. 100%. De hecho, mira, todo lo que acabas de mencionar forma parte, así que lo tengo así como tatuado. Yo lo que veo son 10
Son 10 beneficios claros y específicos de un proceso de coaching, que en un momento más me encantaría poder tocarlos. Y claro, es como la suma, si hablamos como de sumandos y lo que al final queda. Yo lo que digo es, ningún proceso, ya sea de coaching ni de lo que sea, es una varita mágica. Ujú. Y cada vez que un cliente está en una sala de entrenamiento conmigo, o en una sesión de coaching empresarial o una sesión de coaching personal, de lo que sea, desde aquí parto. Esto no es una varita mágica. Por el hecho de que tú te sientes y respondas o te abras a la posibilidad de reflexionar sobre ciertas preguntas, no va a ocurrir absolutamente nada. Tú puedes contratar a Tony Robbins, que una sesión de coaching te cuesta $1.000.000, o puedes ir con tu psicólogo de confianza, o puedes ir a crear una meditación, una serie de meditaciones a un centro holístico, lo que sea, tú puedes ir a pagar al lugar que sea, la cantidad que sea, que si el compromiso de la persona que va a recibir el servicio no está, no sirve para absolutamente nada. Y voy a mencionar así que para que la gente pueda decir, ok, entonces yo voy a obtener esto de un proceso de coaching, ¿no? Y es para mí el número uno, la posibilidad de visualizar y delimitar los objetivos, tanto para las personas que dicen, es que yo no sé qué quiero en realidad, o las personas que dicen, es que yo quiero esto y es demasiado grande y no sé cómo llegar a ello, o simplemente es como quiero esto, pero quizás he procrastinado, quizás no sé cuál será la mejor estrategia y demás. Entonces, el número uno que yo veo es visualizar y delimitar los objetivos. Número dos de beneficio, que es el facilitarte la autonomía y el empoderamiento. La autonomía me refiero a la independencia para poder crear un empoderamiento interno. Si hablamos, por ejemplo, existen las motivaciones, ¿no? A mí no me gusta el concepto ni de curso motivacional ni nada, porque para mí eso es como un Alka-Seltzer, ¿no? Lo echas al agua y muchas burbujitas un momento y de pronto, ¡fum!, nada pasó. Y eso es lo que ocurre con muchas herramientas que la gente opta por tomar, que es como salen de pronto así burbujeantes y al día siguiente es, bueno, ¿y aquí qué pasó? O sea, ¿y cómo sigo? ¿Y cómo hago? Y eso no lo crea, no es el resultado de un proceso de coaching. También vamos a ver el tema de dónde sí meterte y dónde no meterte. No quiere decir que por el hecho de que alguien sea coach, entonces ya cuenta con las herramientas y la capacidad para poder crear ciertos resultados con las personas, ¿no? Entonces, esta parte de crear la independencia para poder autocrearme el empoderamiento y vivir con esta parte de la motivación, que es justamente a lo que iba, existe la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, que es si yo busco afuera, la parte de la extrínseca, si yo busco afuera que algo me motive, llámese proceso de coaching, llámese película, libro, audio, podcast, lo que sea, entonces estoy buscando que algo afuera me complete para entonces yo sentirme de la manera que quiero sentirme. Entonces, claro, me la voy a pasar invirtiendo, comprando, leyendo, escuchando y entonces de pronto, cuando no tenga un curso, cuando no tenga un libro, y voy a decir, chingado, ¿y cómo le sigo? Entonces, estar buscando afuera, como otras personas buscan la motivación en una hamburguesa o buscan la motivación en la peda o buscan la motivación de cualquier manera que sea externa a mí. Y existe la motivación intrínseca, que es lo que me motiva a mí para ser, por ejemplo, mejor profesional, mejor ser humano, mejor pareja, mejor hijo, mejor padre, mejor madre. Y entonces se desarrollan en un proceso de coaching las motivaciones internas, de tal manera que no necesite yo de algo externo para poder encontrar. Mi madre me enseñó a decir esta parte, este término que es hacer un poder, que como yo tengo la capacidad de hacer un poder para levantarme y hacer lo que sea que yo quiero hacer, ¿ok? Entonces, un Mm. proceso de coaching te permite esta parte del crear el empoderamiento a través de la motivación interna. Otro, el aumento de la flexibilidad mental, mejora de la rigidez mental, esta parte de decir, es que tiene que ser por este camino a fuerza. Hay un ejercicio que se llama, para activar, o el propósito es activar lo que se llama el pensamiento lateral, y siempre ocurre, ¿no? Y aparece luego de pronto por internet, que es escribir, o está una frase escrita en 3 renglones o 4, donde dice pájaro en la mano
París en la primavera. Pero, sorprendentemente, es al momento de verlo una persona, su automático, su manera de pensar automática y ordenada, hace que lea pájaro en la mano, París en la primavera, cuando en realidad hay palabras repetidas que no son perceptibles para la vista o para la interpretación que hace el cerebro a la hora de leer la información. Y activar el pensamiento lateral permite ver aquellos elementos que están enfrente y que no lo estamos viendo. Entonces, una frase quizás no es nada, pero si lo llevamos a la metáfora de la vida, digamos, ¿cuántas veces quizás puedo estar teniendo algo enfrente y no lo estoy viendo? Y el poder verlo se trabaja a través de activar la flexibilidad mental o este pensamiento lateral. Fomenta la creatividad, mejora la manera de relacionarse con las demás personas, mejora la comunicación, mejora la ayuda para identificar estas motivaciones, ¿no? Para esas personas que decía, pues es que, ¿qué pasa cuando una persona no sabe qué quiere o no sabe cómo salir de cierta situación, no sabe cómo mejorar o cómo, por ejemplo, decir, es que me levanté hoy de buenas, ¿no? Y hoy sí estoy súper comprometido con lograrlo, pero algo pasó, ya no estoy tan de buenas y entonces ya se me olvida mi propósito del día, ¿no? O lo que yo quería crear con mi pareja, por ejemplo. El disminuir el estrés, la ansiedad, el bienestar emocional, mejorar el autoconocimiento, por supuesto, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier herramienta de desarrollo humano tiene que tener como propósito la indagación interna, el darme cuenta cómo es que funciono y opero en el mundo y darme cuenta que los resultados que tengo son producto de las creencias que tengo. Entonces, si para mí pienso que algo es imposible, por supuesto que es imposible que se manifieste eso en mi espacio. Entonces, eso hablando mucho de los beneficios que puede tener un proceso de coaching en una persona, sumado al compromiso personal de empezar un viaje, de decir, me adentro y esto es un salto de fe, es un salto de confianza y voy con todo, por supuesto, como decías, Janet. Entonces, podemos mencionar que el coaching es un acompañamiento, el cual pues nos permite dirigirnos la mirada hacia nuevos horizontes y posibilidades, transformando nuestra perspectiva y con esto la realidad, María, ¿podemos resumirlo de esta manera? Sí, la parte del propósito del coaching, sí, todo lo demás que acabo de mencionar son los beneficios, son las ventajas. Pero sí, claro, es un viaje hacia adentro y darme cuenta que los resultados que tengo son producto de las creencias que me he inventado a lo largo de mi vida, porque cuando llega una persona y dice, es que soy muy tímido, me da miedo hablar en público, o es que no sé cómo manifestar mis emociones o cómo entregarme amor, no nació así la persona. La persona creó un sistema, un patrón de creencias y de conductas que da como resultado acciones y resultados, valga la redundancia, alineados a lo que pienso que soy, por supuesto. Y en el sentido, María, que tú nos mencionabas sobre esta motivación externa, yo pienso tal vez podría estar relacionado, involucrado con este aspecto de cubrir las apariencias sociales cuando buscamos que los factores externos sean los que nos den esa motivación, ¿no? Cuando de pronto decimos es que necesito el carro nuevo, necesito constantemente comprarme ropa, renovar todo el closet, en fin, ¿no? Entonces vamos buscando hacia afuera lo que en realidad tendríamos que transformar desde adentro. ¿Crees que también estas estructuras sociales nos lleven a buscar este tipo de motivaciones por cubrir estas apariencias? Sí, claro. Si hablamos, por ejemplo, de la cultura occidental, porque en la cultura oriental funciona completamente distinto, pero si vamos a la cultura occidental por la cual hemos sido educados, ¿no? Y nos vamos más dentro de, más a profundidad de la cultura occidental a la cultura consumista viene de el recrear, acumular externamente, ¿no? Entonces hay dos tipos, hay dos motores por los cuales nosotros nos regimos y el principal es que estamos buscando experimentar placer
instantáneo, placer a toda costa. Y entonces lo que nos provoca, por ejemplo, el comprar el carro del año por cuestión, no a todos, evidentemente, quien ya ha trabajado, quien ya ha hecho cierto trabajo personal, sabe o sé que no requiero el carro del año para poder crear una experiencia de satisfacción mayor a una persona que sí lo tiene, por ejemplo, ¿no? Pero si hablamos de placer y dolor, buscamos una experiencia de vida donde sintamos el placer y evitemos el dolor, ¿no? O evite el dolor. Y yo como se lo explico a las personas es que existen estos dos caminos para cada vez que yo voy a tomar una decisión. Cada vez que voy a tomar una decisión, estoy eligiendo el placer o el dolor, ¿ok? Pero el elegir el placer instantáneo de una manera acumulada, si yo, por ejemplo, durante 7 días, todas mis decisiones, todas mis acciones fueron buscando el placer inmediato, por ejemplo, decir, debería estar teniendo una alimentación saludable, pero elijo la pizza, o elijo comerme 8 taquitos, o elijo la soda, o elijo comprarme esto que es inútil, pero de todos modos me va a dar 5 minutos o una hora de estarlo disfrutando. Y entonces durante una semana yo me muevo por elegir el placer inmediato todo el tiempo. La próxima semana, sí, yo voy a estar experimentando un tipo de dolor, a lo que podemos llamar sufrimiento. Y se escucha muy fuerte la palabra o como de una persona víctima, pero no, es como durante una semana o durante un año o durante una vida, ¿no? Elijo el placer inmediato todo el tiempo, es como después se paga el precio. Es decir, pasa factura. Y viene el sufrimiento, viene el ahora no tengo para lo que realmente quiero, no tengo la salud, no tengo el cuerpo, no tengo la relación de pareja como la que quisiera tener porque elegí tener la razón y el placer de sentirme por arriba de mi pareja todo el tiempo. Y entonces pasa la factura y viene esta sensación de malestar. Versus, tampoco estoy diciendo tienes que elegir el dolor todo el tiempo. Es una cuestión de interpretación. Si, por ejemplo, durante una semana, misma persona, mismas circunstancias, en vez de elegir la pizza, elijo una proteína, una porción de carbohidrato y 2 porciones de verdura, ¿no? Y entonces diario elijo de esa manera, donde no pongo por encima el placer inmediato, tampoco significa que eso me vaya a doler. Y pongo, por ejemplo, el decir, voy a ceder, voy a doblar las manos y voy a buscar conciliación o entregar el amor de igual a igual con mi pareja, o en vez de dormirme hasta más tarde, voy a experimentar el dolor, el cansancio de levantarme más temprano, hacer responsablemente mis actividades. Y si hago todo eso durante una semana, un año o toda una vida, viene y también pasa factura y es lo que nos da la experiencia de vida de satisfacción y plenitud. ¿Por qué? Porque ambos caminos nos llevaron a un resultado. En uno, el elegir el placer inmediato todo el tiempo nos da el resultado del cuerpo no deseado, las relaciones alejadas, comunicación a medias y demás, ¿no? Y en el otro, pues venimos beneficiados por este aspecto de salud, bienestar, comunicación, unión, trabajo exitoso, finanzas saludables. Entonces es como elegir un camino. Y por eso digo, o sea, no existe como en este tema, vamos a ver todo el tiempo blanco y todo el tiempo negro, pero si hablamos de resultados, sí es blanco o negro. ¿Quieres tener un resultado? Requieres de elegir blanco o negro, porque lo vas a tener o no lo vas a tener. No existe tener los resultados a medias, no existe estar embarazado a medias, no existe ser exitoso a medias, ni ser saludable a medias. O tomas las acciones que te llevan a lo que quieres o no las tomas. Que sí, sí, definitivamente. Y ahora que hablas acerca de esto de que de las personas que están, pues como quien dice, en su zona de confort o tratando de tener un efecto placebo así a instancia, Ujú. no sé, les quiero preguntar a Esther y a María, ¿ustedes qué opinan acerca de nuestra sociedad mexicana? ¿Cómo la ven en ese sentido? Porque yo en lo personal siento que estamos muy recesivos a cambios, muy recesivos a simplemente despertar, tener ese despertar mental
en el cual te puede llevar a otros resultados, mejores resultados, como dice María, pero que finalmente no se da ese paso, ¿no? No sé si es miedo, qué pasa, pero de repente la mayoría de la sociedad en la que me encuentro, o será mi propia sociedad, no sé, pero como que hay una cierta recesión, un miedo a invertir en sí mismo, un miedo a decir, es que dice, no, pues yo la verdad no necesito de esto, no necesito despertar, pero sigo en la queja, ¿no? Sigo en la queja, sigo en el enojo, sigo sin tener esa mejoría en mis relaciones personales, pero no lo alcanzo a ver, entonces digo, no, de todas maneras, aunque haya esta oportunidad o esta opción, no la tomo. A qué se deberá? Esther, a ver, quiero escucharte. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, a mí me parece, María, que estamos viviendo en una constante, como lo dice Janet, zona de confort, pero principalmente en el hecho de que no queremos hacernos responsables de nuestras decisiones, no queremos hacernos responsables de las transformaciones que debemos de tener en lo particular, ¿no? Nos resulta muy fácil dirigir la mirada hacia el otro, criticarlo, señalar a la sociedad, señalar a los partidos políticos, señalar a los mandatarios gubernamentales, pero no vemos qué es lo que estamos haciendo nosotros al interior de nosotros mismos, de nuestras familias, de la comunidad inmediata en la que nosotros estamos. Yo consideraría, ¿no?, que tenemos una cultura de la victimización muy arraigada, tal vez por aspectos de la propia religión, ¿no?, en donde durante muchísimos años pues, y más ahora que viene Semana Santa, que lo tenemos arraigado, que la santidad o que el llegar al cielo se puede otorgar una vez que has pasado por un valle de lágrimas y nosotros mismos nos enfocamos a que nuestra vida sea un valle de lágrimas, ¿no? Y tomamos decisiones que nos involucran, que nos envuelven en lo mismo, o peor aún, no tomamos decisiones, se las dejamos a otras personas y entonces podemos descargar esa responsabilidad y decir, es que a mí me va mal porque esta persona no hace estas cosas o porque, te digo, ¿no? El gobierno no pone las medidas necesarias para que yo pueda vivir bien. Creo que nos falta mucho el entendimiento de hacernos responsables de nosotros mismos y principalmente entender que los cambios no se generan de fuera hacia adentro, sino de nosotros y de ahí hacia el resto de quienes están compartiendo este diario vivir y dejar de lado estos procesos victimizadores, porque si bien hay personas que sufren violencia, una violencia muy arraigada, ¿no? En el caso específico, al menos de México, pero estamos hablando también de que nosotros pareciera que buscamos ese tipo de circunstancias, ¿no? Buscamos personas que nos tengan oprimidos para no hacernos responsables y seguir en esta zona de confort. Yo no sé ustedes cómo lo ven con otra perspectiva, ¿verdad? Yo no estoy tan relacionada con estos temas del coaching, pero sería interesante, pues, qué es, ¿no? ¿Cómo lo miran ustedes? ¿Cuál es esta perspectiva desde quienes trabajan con estas posibilidades de transformación, ¿no? De conciencias. Mira, has tocado un montón de puntos que podríamos como agarrar y ponernos a desmenuzar, que todos son muy interesantes. Y yo creo que, fíjate, escuchándoos a las dos y para toda la gente que ha podido como experimentar o decir o expresar de esa manera como el decir, nos quedamos en la zona de confort. Yo creo que el primer paso sería, si tú sabes que tú no te estás quedando en tu zona de confort, en el caso Esther y Janet, es como a no hablar como si todos estuvieran en la misma posición, puesto que vosotras no estáis o yo no estoy. Yo no podría decir nos quedamos en nuestra zona de confort porque yo no me estoy quedando en la zona de confort, tú Esther tampoco y tú Janet tampoco. Entonces, empezar como a individualizar y ver contextos separados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo como extranjera en este país que amo y que ya llevo, pues que voy para 15 años aquí, entre allí y aquí, entre allí España y aquí México, ¿no? He podido darme cuenta desde afuera y desde una perspectiva distinta
cómo es que, claro que ocasiona impacto el estar en un lugar o en otro. Hablo de contexto político, contexto religioso, contexto social, contexto económico y demás, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, decir, hoy es que mira, estoy por tocar temas sensibles, ¿eh? Pero si hablamos, por ejemplo, que algo que le escucho a mi esposa y que aprendí de ella, ¿no? Que ella menciona, en sociedad tendemos a agarrar cierto papel, cierto rol o cierto número, ¿no? Y si hablamos de sociedad, podemos decir, vamos a englobarlo en tres. Y entonces se han desarrollado los jueces, los mártires, que acabas de hablar de ellos, Esther, y las víctimas, que acabas de hablar de ellos, Janet, ¿no? Y entonces es como si en sociedad fuera fácil clasificar al ser humano de esta manera, donde algunos dicen cómo deberían ser las cosas, otros sufren por las cosas que les pasaría y otros, que son los mártires, consiguen las cosas sufriendo. Y claro, estamos en México, el país, la cuna de la telenovela, el país donde vende más el chisme que el aprendizaje. A nivel general, me refiero vende, no que la gente lo consuma o lo compra, sino que existe ese morbo de conocer y saber cómo es que algo estaba de la mierda, perdón la palabra o mi francés, a cómo es que tuvo una historia de éxito. Yo a mis alumnos, como cuestiones y tips mercadológicos, porque esto es un nivel de decir, ok, si las cosas están así, yo requiero verle la ventaja y el lado positivo. Y si la cosa es que vivimos en el país de la telenovela, del morbo y la victimez, donde existe la aspiración a tener una vida de éxito, ¿no? En las redes sociales te vas a fijar cómo las personas de mayor éxito, si tú vas a sus páginas, a sus fanpage, a sus redes sociales en general, vas a ver cómo la manera en la que se platica o en la manera en la que se comparte, primero hablan de un evento que no estaba funcionando, algo malo, digamos, aunque no exista malo o bueno, pero vamos a ponerlo con algo con carga negativa emocionalmente hablando, ¿no? Donde yo estaba sufriendo en tal momento y me pasó esto y tal persona me traicionó, me robó y esto pasó en la empresa. Y de pronto algo sucedió y yo hoy me siento así, tengo esto y esa es la estructura en la que es vendido hoy en México las historias de éxito, donde alguien tuvo que sufrir mucho, como mencionabais, y entonces de pronto algo dio giro y construyó un testimonio, una historia exitosa, que ahora mencionaremos, hablaremos del éxito, ¿no? Pero hablando de qué opino yo al respecto, ¿sí? El coaching fomenta el sentido de responsabilidad y donde se habla de que la vida es un juego individual jugado en equipo, juego individual jugado en equipo. Si yo mi foco lo tengo puesto en cómo no están funcionando las cosas porque los demás no están agarrando la pinche onda, ¿no? Entonces en ese momento me estoy haciendo parte del problema. En ese momento es cuando yo me estoy incorporando a ese grupo siendo un juez. Pero, ¿qué pasa si yo comprendo el término que proviene de la física, el término de la masa crítica? El término de la masa crítica o este fenómeno, ¿sí? Si hablamos de física como tal, es una cantidad de materia, ¿ok? Si hablamos de que estamos hechos de energía y materia, ¿no? Pero vamos a poner que es una cantidad que se puede medir de materia, que es la necesaria para poder producir una reacción en cadena hacia afuera. Es decir, que si yo hablo de la masa crítica o el término de la masa crítica a nivel social en México, requerimos cierta cantidad de personas, habiendo trabajado en consciencia, cierta cantidad de personas para que eso genere una reacción en cadena, impactando el resto de la sociedad. Entonces, eso es lo que quiero decir. O sea, si ponemos a un lado como el fenómeno de qué tiene que pasar en la gente, porque claro, imagínate, o sea, yo como coach que me encuentro grupos todo el tiempo, todas las semanas, mis grupos de alumnos o coaches o participantes, depende de lo que estén tomando. eh, si yo me pongo a ver el punto de vista de decir, o sea, no me chingues, o sea, no quieren,
no toman acción, entrarían en una Ándale, sí. desesperación. Eso te iba a preguntar precisamente. Ajá, claro, o sea, claro que yo me podría poner en una postura de decir, Madre Santa, o sea, ¿por qué pagan y dicen que quieren si lo que hacen parece todo lo contrario, ¿no? Y entonces podría entrar como en esta parte de frustración, de desesperación, pero eso viene de mi creencia, de decir, bueno, quiero que las cosas sean a mi manera. Ahí interviene el juez. Ahí es donde interviene este juicio de valor, donde yo sé que las cosas podrían ser distintas si la persona hiciera algo distinto, porque claro, cuando ya trabajamos en nuestro liderazgo, entran un montón de líneas delgadas y yo hablo de que el desarrollo humano también es un arma de doble filo. O te impulsas o te empiezas a flagelar de por qué las cosas no están funcionando si se supone que tú ya tienes la respuesta. Y eso no pasa así. Entonces, al momento que es ¿por qué si le estoy brindando las herramientas a una persona? ¿Por qué, o si no fuera coach, ¿no? ¿Por qué tal persona no está haciendo algo por su vida? ¿Por qué no termina con esa persona si le está yendo de la chingada? ¿Por qué no hace algo al respecto si lo tiene en la cara, si ve que se va a topar con la pared, que la vida le va a dar un putazo? ¿Por qué y por qué? Porque ese es mi juez entrando y entonces me meto a el mismo cúmulo de personas donde están generando la misma frustración, la misma insatisfacción. Y es bien importante así como sacarnos de ahí y decir, bueno, estoy trabajando en acumular la cantidad de materia necesaria, en acumular la cantidad de personas necesarias. Y a lo mejor yo quisiera que dentro de una empresa fueran 100 personas, pero ¿qué crees? Que a lo mejor son 7. A lo mejor de las 100 personas, 7 realmente generan lo que se llama un breakthrough, un quiebre y crear un resultado distinto y positivo. Y bueno, son 7 personas y una de las presuposiciones, una de las columnas que sostienen el coaching es siempre es algo mejor tenerlo que no tenerlo. Siempre uno es mejor que cero. Siempre algo es mejor que nada. Y ahí es donde se sostiene la motivación interna para poder decir, voy a seguir trabajando en esto, porque yo sé que hay personas que están formando parte de ese efecto de la masa crítica y que en algún momento, a lo mejor me toca estando viva, a lo mejor no, pero en algún momento va a haber en el mundo, en México, en la colonia, ¿sí? O en un núcleo familiar, la cantidad de personas necesarias para crear una reacción en cadena hacia los demás. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso es un efecto de la física. O sea, si hablamos, por ejemplo, en un incendio, si hay una casa y solo está ardiendo un papelito que está en contacto con una loseta de cerámica, no va a prender la casa. No va a prender porque no hay la cantidad de fuego necesaria ni superficies necesarias para poder prenderse fuego a una casa. ¿Qué pasa cuando se prenden los lugares indicados, los materiales indicados? Entonces ahí pues se genera el incendio. Y entonces, claro, estamos hablando de una metáfora que es una catástrofe. Pero si hablamos de emprendimiento, el emprendimiento viene esta parte de prenderle, prenderle a algo y que funcione, que haga combustión y haga un resultado, ¿ok? Versus el emprendimiento que se ha distorsionado, que ahora escuchas, hace 10 años escuchabas a alguien decir soy emprendedor, ahora es necesario, está trabajando por su cuenta, pero hoy en día alguien te dice soy emprendedor y ya piensas así, le está echando ganitas a ver si algo le pega. Entonces, Ujú. el emprendimiento viene esta parte de prender, prender y que algo suceda, que haya un resultado grande. Entonces, es como ver que dentro de una familia, dentro de una empresa, dentro de la colonia, dentro del país, yo requiero acercarme, estar, trabajar con las personas que realmente quieren. De nada sirve ir y entrar a un lugar de 500 personas que están sufriendo cierta situación, X situación, ¿ok? Pero ninguna de las 500 quiere trabajar. Por mucho más que yo quiera y que sepa, yo voy a requerir rediseñarme, reinventarme y hacerlo desde un punto de vista distinto al decir yo tengo la manera en cómo deberían ser las cosas, porque ahí ni voy a ser escuchada, ni va a haber un resultado, al contrario, me voy a salir de ahí toda desmotivada. Oye, y hablando de eso que dices de las personas que
se publicitan pues en sus redes sociales. Pues ya ahorita ya es más común en las redes sociales que en la televisión, porque la televisión ya se vio que como que es más control que publicidad en cuanto a emprendimiento personal de las gentes. Déjenme comentarles a los que nos están escuchando, yo desde que conocí a María, vi una mujer súper exitosísima, la admiro muchísimo, precisamente ahorita la estamos escuchando, cómo habla tan así, tan fuerte, tan segura de sí misma, y créanmelo, que así se maneja ella. Y entonces, creo que también está la cuestión de interiorizar y verdaderamente creer lo que eres. Y María ha sido una de las personas que me ha demostrado el creer, el ser, o sea, tener la convicción de lo que ella cree, de lo que ella maneja, de lo que ella hace, tener esa convicción, esa seguridad de decir, es que es así. Entonces, no sé, María, el tener éxito, ¿A qué lo adjudico? ¿a qué lo adjudicas? ¿O Ahí lo qué es editas, el Héctor. éxito también, no? Porque muchas veces Sí, no tenemos el concepto de qué es el éxito realmente. así Mira, es, ¿a qué adjudicas tener éxito, así como lo afirmas, así como lo dices, así como las personas, pero más que nada no es decirlo ni exteriorizarlo, o sea, yo veo que es de tu interior sentir el éxito y demostrarlo y expresarlo y decírselo y afirmárselo a los demás. Hay personas, siento yo, que por ejemplo, no sé, hacen un proceso, hacen una sanación y no se les siente, o sea, se ve que no, o no lo interiorizaron, o se sienten inseguros, o solamente es expresar por expresar, pero cuando verdaderamente tienes una transformación, o cuando verdaderamente estás convencido de lo que haces, de lo que dices, o de lo que viviste en ese momento, creo que se siente y es como una energía que se emite, ¿no? No solamente nada más así pasar la información. Entonces, el éxito, ¿a qué lo adjudicas? A que tú verdaderamente lo tengas. mira, la clave para mí fue hacer un proceso de honestidad, de brutal honestidad conmigo misma y darme cuenta de las historias que yo me había contado, porque y lo uno a este tema que estás diciendo, como cuando una persona puede pasar ciertos procesos o trabajar en sí misma y de pronto que no se le note, que digas, bueno, ¿y dónde le quedó, no? Creo cada persona tiene una manera de interpretar ciertas cosas y cada uno tiene su tiempo de proceso. Yo te puedo decir que hace 14 años, cuando yo entré al mundo del desarrollo humano a través de un entrenamiento, a mí me llevó 8 años darme cuenta de lo que me estaba pasando. O sea, yo había salido de mi primera experiencia en contacto con el desarrollo humano, 8 años, seguía haciéndolo mal por caminos que dije, yo decía, ya lo entendí, sí, sí, es que me merezco esto y me merezco lo otro y este éxito y poder comprar tal cosa, ¿no? Y tener un edificio y viajar en jet privado. Y entonces me casé con la idea, aunado de lo que yo había aprendido por primera vez de lo que significaba la zona de confort, que bueno, que hace 14 años no estaba como está hoy, que hoy conoce todo el mundo ese término, ¿no? Pero hace 14 años, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a escuchar de zona de confort, de éxito, y demás, pues yo tenía que, pues como 19 años, sí, 19 años, pues para mí fue salir y decir al mundo, ok, quiero tener éxito. ¿Qué es el éxito? Aunado a eso, entré a una empresa de multinivel y entonces compré la idea de que si yo tenía en una cuestión de un año, no sé, 8 millones de pesos, 4 carros, 3 casas, viajaba en jet privado o tenía chofer o tenía una mansión, entonces yo iba persiguiendo esa chuleta. Yo iba persiguiendo ese éxito como esto es el éxito para mí. Y yo requiero tener esto para ser una persona exitosa, ¿ok? Cuando de pronto digo, no de pronto, o sea, ocurren cosas en la vida que hace que me replantee y decir,
¿a dónde estoy yendo? ¿Por qué estoy lejos constantemente de eso que quiero? O sea, o voy a tener éxito cuando tenga 40 años, 60 años, 70, ¿qué va a pasar, no? Y yo no quería tener ese proceso de vida. Y entonces me pregunto, ¿por qué quiero tener eso? ¿Por qué quiero el jet privado? ¿Por qué quiero una oficina en un rascacielos? ¿Por qué quiero tener una mansión? Y entonces me di cuenta que no tenía ningún lazo emocional con ninguna de esas cosas. Y entonces tuve que aceptar que en realidad no quería eso, que la sociedad quiere que tengamos eso, pero me di cuenta que mi término de éxito no tenía nada que ver con lo que era socialmente el éxito. Y entonces me respondí la pregunta, María, ¿qué es el éxito para ti? Y para mí fue hacer un recorrido de mi vida y observar qué conductas y resultados de lo que yo conocía eran exitosos para mí. Y darme cuenta que para mí el éxito iba a ser que no le faltara de nada a mi familia, poder comprar un billete de avión a cualquier lugar del mundo sin decir es que no me alcanza, el ir a un restaurante con salud y elegir la comida no para atascarme porque no voy a saber cuándo va a ser la próxima vez que coma, y el poder decir me compro esta blusa porque me gustó, eso para mí iba a ser el éxito. Pero fundamentado en qué? En que yo iba a tener el tiempo libre que yo quisiera, sin ponerle una cantidad económica, sin ponerle como el decir, oh, cuando yo tenga 10 millones de pesos, entonces seré exitosa. Y entonces, cuando empiezo, en vez de perseguir la chuleta de la fantasía, de algo que yo no quería, que era impuesto en sociedad, y entonces me encamino y digo, la verdadera razón por la cual quiero ser exitosa es porque quiero entregarle el amor de esas maneras a mi madre, a mi pareja, a quien fuera mi pareja o a mis hijos, ¿sí? En ese momento todo dio un giro. Todo dio un Ujú. giro porque mis acciones ya no iban persiguiendo un jet privado. Mis acciones eran querer darle una sorpresa a mi pareja, querer llevar de viaje a mis hijos, poder ir a cualquier restaurante, poder ir a una tienda y comprarme la blusa o el pantalón que yo quisiera. Entonces, cuando yo ya tenía eso, o sea, me di cuenta que yo ya tenía eso, que yo ya era exitosa desde mi propio término de éxito. Y entonces creo que la labor de cada quien que busca ser exitoso requiere estar súper claro con qué significa ser exitoso para esa persona. Y cuando yo le hablo a mis alumnos, por ejemplo, la certificación para ser conferencista internacional, que les digo, olvídate de la historia de porque quiero dejar un legado en el mundo y dejar huella, e inspirar a millones de personas. Eso podrá ocurrir como consecuencia, pero eso no es la razón por la que tú te levantas por las mañanas y te pones a trabajar y cobrar para dar una conferencia o el trabajo que tú hagas. La verdadera razón es porque quieres tener tiempo y dinero para entregárselo a quien tú amas. ¿Por qué se me siente el éxito que las personas me dicen, o como tú me acabas de decir, es que se nota desde dentro? Yo no tengo $1 millón, yo no tengo una mansión, yo no tengo 4 carros, no, yo tengo lo que para mí es el éxito. Y desde Ujú. ahí yo puedo inspirar a otras personas a que es posible ser exitoso sin tener que ver con una cuestión social de que es el éxito, que decía Esther. A mí me parece súper interesante andar investigando sobre, yo le digo a la gente, es que tienes que investigar las definiciones, tienes que investigar de dónde proviene. Y el éxito es una palabra que no nos podemos dejar guiar nada más por lo que pone en el diccionario, ¿no? Porque si vamos, por ejemplo, al diccionario, que hay varias definiciones, eh, una de las definiciones es que el éxito es la aceptación de alguien por gran parte de un grupo de personas. Es decir, que si gran parte de un grupo de personas me acepta, soy exitosa. Pues no. Las cosas no son así hoy en día, año 2023, en esa definición, si hablamos de esa definición. El éxito, de hecho, la palabra como tal, en inglés, exit, se parece tanto a la palabra éxito porque proviene del mismo origen, ¿no? Del latín. Y éxito viene de salida y resultado. Es decir, pues viene esta parte de sobresalir. Pero
claro, nos han vendido la idea de que sobresalimos por el dinero, sobresalimos por la ropa, sobresalimos por Ujú. X cuestión externa, ¿no? Pero no tiene que ver con una cuestión de identificar qué experiencia de vida tienes tú. Cuando llegas a experimentar la vida que anhelas experimentar, no hablando desde lo que tienes como pertenencias, ahí estás respirando el éxito, ahí puedes hablar como una persona. Si yo hablo como hablo hoy, que muchas gracias por las flores que me has echado, Janet. Esto es un producto de este trabajo, de este trabajo de interiorizar y de decir, a ver, María, o sea, deja de contarte la historia de que tú lo que quieres es dejar huella, porque no. Eso será una consecuencia. Yo lo que quiero es llevarme de viaje a mis hijos, a mi esposa, a visitar a mi madre, que estén cuidados, que si algo pasara, poder cubrir el servicio médico, poder cubrir un servicio educativo en el momento que ellos elijan, o que no quieren estudiar la universidad, pero poder apoyar a poner un negocio para que aprendan y se desarrollen. Eso para mí es el éxito. Y como eso sí lo tengo, puedo considerarme una persona exitosa versus una persona que va persiguiendo una chuleta que no tiene, que proviene de una fantasía vendida por la historia, por la televisión, por las redes sociales y demás, porque sale alguien con un coche deportivo y ¿qué hace nuestro cerebro? Interpretarlo automáticamente como una persona exitosa. Ah, pero métete en la casa de esa persona con ese deportivo, que a lo mejor está más solo que la una, que a lo mejor está enfermo, que a lo mejor es drogadicto, que a lo mejor no se siente acompañado, que no se siente satisfecho, no se siente pleno. ¿Por qué chingados sale tanta gente multimillonaria, exitosa, entre comillas, saliendo, por ejemplo, jóvenes de Disney Channel o personas cantantes que lo han tenido todo sumergidos en una oscuridad de droga o adicciones impresionante? ¿Por qué chingados Ujú. personas que tienen todo eso, que nos han vendido socialmente que hay que tener, no se siente que haya un éxito profundo e interno? De hecho, en el diccionario